algún momento nosotros hemos visto personas quejándose en el trabajo. Hemos visto personas que cuando llegan a su trabajo, mayormente nosotros, los de una clase media que trabajamos y no somos o dirigentes en una empresa y mayormente de economía, nos quejamos cuando vemos que nosotros estamos trabajando full y el líder, el jefe, lo que está es leyendo un periódico en su oficina o lo que está es bebiéndose una taza de café. Bueno, pues eso tiene un sentido, eso realmente tiene una razón de ser, y es que ellos, como son líderes, tienen que tomar las decisiones que sean pertinentes para el crecimiento de la empresa, para que la empresa no se estanque. Entonces, por eso tienen que estar actualizados. Una forma de estar actualizados en base a economía, en base a la sociedad, en base a cómo va el mundo, en base a cómo gira el mundo, en base a cómo está la tasa del dólar, cómo está la tasa del euro y todo eso, es leyendo el periódico, es informándose. Nosotros estamos equivocados porque pensamos que los líderes o los jefes no trabajan, y es al contrario. Trabajan más que uno, porque ellos tienen que velar por el trabajo de ellos y por el trabajo tuyo que estás debajo de ellos. Ese realmente no es nuestro tema, pero quise decirlo porque todos nosotros apuntamos o queremos en algún momento de nuestras vidas ser un líder, ser un jefe. Para allá vamos, todos queremos llegar a un puesto en donde se nos dé el respeto. Todos queremos llegar a un lugar y que nosotros seamos reconocidos como los máximos en ese lugar. Porque nosotros como seres humanos tenemos somos asiduos, por así decirlo, a que nosotros queremos los beneficios, pero quizás nosotros no queremos hacer el trabajo para lograr esos beneficios. Y todos por eso queremos llegar a ser jefe, porque entendemos que el jefe o el líder no hace muchas cosas, pero sí es al contrario, el líder hace y hace mucho. En ese sentido, nosotros siempre queremos comer, pero no queremos cocinar, no queremos ni siquiera fregar, pero sí queremos que la comida esté ahí. Nosotros queremos la casa limpia, pero no queremos nosotros limpiarla. Nosotros queremos que el banco nos preste, pero que yo no tengo que firmar todos esos papeleos que tiene el banco, simplemente que yo vaya, firme un documento, por así decirlo, y ya, y punto. En todos los ámbitos nosotros podemos decir que a nosotros nos gusta que nos acomoden. A nosotros nos gusta que otros hagan el trabajo y que yo me lleve los beneficios. A nosotros nos gusta que todo nos lo pongan en bandeja de plata. Todas las cosas que tenemos, que nos la pongan en bandeja de plata, y si fuera por nosotros no saliéramos de la cama muchas veces, y que nos llevaran todo allá, y que otros nos pagaran un resort por 10, 15 días, y estar allí tranquilos, sin que nadie nos moleste, simplemente disfrutando de los beneficios, sin realizar ningún tipo de obra al respecto. Bueno, nosotros somos así menos en un punto. Somos así en todas las cosas, menos en un punto, como seres humanos. Nosotros, si nos ponen todo en bandeja de plata, le vamos a decir que sí. Si hay un camino por aquí y hay otro camino por aquí, siempre vamos a elegir el más fácil para ahorrar esfuerzo, para que nuestro tiempo no se vea tomado en ese esfuerzo, en ese camino difícil, para poder invertirlo en otras cosas. Pero en la salvación de nuestras almas no es así. En la salvación de nuestras almas como seres humanos, nosotros tenemos un camino difícil e imposible, y tenemos un camino fácil, un camino en donde el Señor nos dice que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, en todas las cosas nosotros nos gustan que nos acomoden, menos en la salvación de nuestras almas. El hombre dice que cree en Dios, pero no quiere aceptar a Dios. El hombre dice que le gusta la vida, pero cuando tú le dices que Cristo es la vida, no quiere aceptar la vida. Nosotros no queremos aceptar el sacrificio de Cristo, o más bien los incrédulos no quieren aceptar el sacrificio de Cristo, porque en el sacrificio de Cristo no hay ningún mérito alguno para el ser humano. Y nosotros tenemos como seres humanos otra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? Que somos orgullosos y que
aunque nos gusta que nos acomoden, también nos gusta decirle a las personas que yo hice tal o cual cosa. Por mi esfuerzo yo hice esto. Yo ahora tengo tales cosas porque yo me esforcé en un tiempo y ahora no tengo que hacer nada. Entonces también tenemos esa debilidad, que somos orgullosos y que si hay algo que no necesita o no tiene que ver con mi mérito, pues yo lo desecho. Eso es lo que pasa en la salvación de nuestras almas. En ese sentido es que podemos decir que nosotros nos gusta que nos acomoden, menos en el punto de la salvación, en donde está todo en bandeja de plata, que lo único que hay que hacer es creer, pero a nosotros, más bien al incrédulo, no le gusta esa opción. Él prefiere seguir creyendo que por sus propios méritos, que por su propia vida, que por su moralidad, su vida correcta moralmente, puede ser salvo, puede llegar a ser salvo. Entonces, nosotros vemos que hay dos tipos, o dos caminos, o dos vías posibles, porque hay una que es imposible y la vamos a ver, en el cual nosotros podemos llegar a estar reconciliados con Dios. Podemos llegar a ser reconciliados con Dios. Vamos a ver esas dos vías posibles que nosotros podemos ver. Y vamos a leer Gálatas 2, del 15 al 21. Vamos a ponerlo en pie, por favor, para leer. Gálatas 2, del 15 al 21. Y la iglesia va a leer todo el pasaje en 1, 2 y 3. 15 al 21. 1, 2 y 3. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruís, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Dios. Excelente Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ella, gracias porque ella nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos corrige. Gracias porque ha podido ser leída en esta noche. Gracias porque nosotros podemos tener libre acceso a ella sin ningún tipo de penalidad, sin ningún tipo de restricciones. Gracias por esa bendición. Te pedimos para que sea ella quien nos enseñe en esta noche, nos instruya y tu Espíritu Santo dirija todo cuanto se vaya a decir en estos momentos. Que seas tú hablando, Dios, a través de tu instrumento. Que tú me escondas tras tu cruz y que yo solamente pueda ser un instrumento de justicia. Que tú seas, Dios, el glorificado y el exaltado en estos momentos y que tú traigas a tu pueblo paz y esperanza a través de este mensaje de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Gracias, hermanos. Como les dije anteriormente, el discurso de Pablo a Pedro y a los judaizantes que vinieron de Antioquía, para mí, en mi postura, no termina simplemente en el verso 14, sino que sigue la misma idea. Y esto da a Pablo un enlace para él poder conectar su defensa con la parte que viene ahora en el libro de Gálatas, que es la explicación del Evangelio de la gracia. Es como
un conector, como una bisagra que conecta ambas cosas. El discurso sigue con la explicación de la justificación. Justificación, primera vez que esta palabra aparece en este libro de Gálatas. Una palabra tan importante y ahora es que viene a aparecer. Vamos a ver qué quiere decirnos la justificación. En ese sentido, nosotros vamos a ver 3 puntos acerca de este mensaje que se llama la justificación solo por la fe en Jesucristo. Y ese es el primer punto, justificación por fe y no por obras. Nosotros, dice la palabra de Dios, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Nosotros. ¿A quién se refiere nosotros? Bueno, si nosotros vemos el texto, nosotros nos vamos a dar cuenta que se refiere a Pablo, a Pedro y a todos los judíos. Dice nosotros, judíos de nacimiento. Él no está hablando de gentiles de Antioquía, no está hablando de gentiles de Gálatas, no está hablando de gentiles de ningún otro país. Está hablando acerca de los judíos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo dice aquí, yo no soy pecador entre los gentiles, ustedes no son pecadores entre los gentiles, ¿a qué realmente se refiere Pablo con esto? Cuando él dice, nosotros no somos pecadores entre los gentiles. Bueno, él se refiere a ese sistema legal que tenían los judíos. Recuerden que los judíos creían que todos aquellos que no eran judíos eran pecadores, estaban fuera de la ley y por ende no tenían una relación, no tenían una comunión con Dios, lo cual era cierto hasta que vino la gracia. Entonces ellos dicen que los judíos, los que son judíos de nacimiento, tienen la promesa de Abraham, tienen el linaje de Abraham, tienen la ley de Moisés y tienen todas esas cosas que ellos lo pueden acercar a Dios, pero que los gentiles no tienen ninguna de esas cosas. Y por eso dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Es como en ese sistema legal que Pablo se refiere a los gentiles pecadores. Nosotros no somos de esas naciones, pecadores entre los gentiles. La idea que Pablo tiene aquí es como quien dice, mira, nosotros tenemos privilegios. Nosotros tenemos unos privilegios como judíos. ¿Cuáles son esos privilegios que los judíos tenían y los gentiles no? ¿Cuáles son esos privilegios que nosotros podemos encontrar en la Biblia? Bueno, Romanos 3, el versículo 1 dice que ellos tenían como ventaja que les había sido asignada o les había sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos a Romanos 9, 4 y 5, también nos vamos a dar cuenta de algunos privilegios que ellos tenían. Miren lo que dice Romanos 9, 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo lo que quiere decir es, mira, nosotros somos judíos de nacimiento. Nosotros tenemos estos privilegios. Nosotros tenemos privilegios sobre ellos. Nosotros no somos pecadores de entre los gentiles. Nosotros sí conocemos la ley. Nosotros sabemos de ley. Nosotros tenemos la ley. Pero aún así, nosotros no fuimos salvos por la ley. Aún así, nosotros no fuimos salvos por la ley. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano o nadie será justificado delante de Dios. Este verso nos expresa claramente la forma, la manera, la vía, el camino por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios, por el cual el hombre puede llegar a ser salvo delante de Dios, puede llegar a ser santo delante de Dios, puede llegar a estar declarado justo delante de Dios. Es tan fuerte, este versículo es tan importante en el corazón de la doctrina que la verdad la repite 3 veces.
Mírenlo, no es un trabalengua, pero él repite la verdad 3 veces. 1, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Lo dice de nuevo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Van 2 veces en el mismo versículo. Y tercero, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay manera, dice Pablo, que el hombre sea justificado delante de Dios por las obras de la ley. Y él prosigue y sigue diciendo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Nosotros que teníamos la ley, no ellos, nosotros. Pero recuerden que estamos hablando de 2 posibles vías, de 2 caminos. Y aquí están en ese versículo. Si es por las obras de la ley o si es por la fe en Cristo, si es por la gracia mediante la fe en Cristo. Entonces vamos a desglosar estos 2 posibles caminos. Vamos a desglosar el primero, las obras de la ley. Vamos a ver cómo, si existiera la posibilidad, cómo podría ser un hombre salvo por las obras de la ley. Lo primero es que cuando Pablo habla de las obras de la ley se refiere a las acciones que debemos llevar a cabo para cumplir toda la ley. Esas acciones que debemos llevar a cabo para cumplir desde Génesis hasta Malaquías, que es nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta los profetas. No solamente los 10 mandamientos, aunque en los 10 mandamientos nosotros quizá podamos encontrar un resumen de todo lo que es la ley, porque hay una parte que se dirige a Dios y una parte que se dirige al prójimo, y eso es lo que quiere Dios, que amemos al prójimo y que amemos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces vamos a ver cómo fuera posible que nosotros pudiésemos ser salvos por las obras de la ley. En Romanos, el capítulo 10, versículo 5, miren lo que dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, porque de la justicia, la misma palabra de justificados, porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice así: el que haga estas cosas, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. ¿Y cómo yo sé que ahí está hablando de mi justificación? ¿Cómo yo sé realmente que ahí está hablando de sí, de que si yo hago todas las cosas escritas en el libro de la ley, yo voy a poder vivir con ella, yo voy a poder ser justificado con ella? Bueno, por el contexto. Porque miren lo que sigue diciendo el pasaje: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y no es eso lo que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón, pero con la boca. Entonces, en el contexto me está diciendo 2 posibles cosas. Porque la justicia que es por la ley, dice Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe de Jesucristo, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo, tú serás salvo. Nosotros hemos creído en Jesucristo y somos salvos gracias al Señor, gracias a su gracia. Porque esta es la vía que Dios ha escogido. Está hablando de la justicia, está hablando acerca de ser justificados. Y por eso es que nosotros no podemos decir que nadie, absolutamente nadie, puede llegar a ser salvo por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y no hay un solo hombre que haya podido hacer esas cosas. Gálatas 2:21 dice, lo vamos a ver más adelante, pero quiero traerlo ahora para que vean esto. En la versión Biblia de las Américas dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues
si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si cumplir la ley, si yo pudiera haber hecho todas las cosas de la ley, me hubiera hecho justo ante Dios, ¿y para qué vino Cristo? ¿Para qué? Porque ya yo tengo la ley, y por la ley yo puedo acercarme a Dios y puedo ser justificado ante Dios. Entonces, ¿para qué vino Cristo? No hubiera sido necesario que Cristo viniera. Esto es algo que es completamente imposible, porque la ley, hermanos, nunca ha sido dada para salvar. La ley nunca fue dada para salvar, por lo imposible que se hace ese camino de las obras de la ley. Recordemos que estamos hablando de estos dos posibles caminos: las obras de la ley, la fe en Cristo. Por las obras de la ley no se puede, es imposible. Es más, Santiago 2:10, ¿qué dice? Santiago 2:10 dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque si tú no dices mentiras, pero robas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque cuando tú cumples toda la ley, toda, desde Génesis hasta Malaquías, pero solamente ofendiste en un solo puntico de la ley, en uno solo, ya te haces culpable de todo. Es imposible que podamos ser salvos por las obras de la ley. En Romanos, en el versículo 3, dice: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Tanto este pasaje como Gálatas, el pasaje que estamos viendo, cuando dice que nadie será justificado delante de Dios, hacen referencia al Antiguo Testamento. Salmo 143:2 dice eso: que no se puede justificar al hombre delante de Dios. Ahora, en nuestro caso hipotético, que alguien quiera cumplir las obras de la ley, en nuestro caso hipotético, que alguien quiera cumplirla, y vamos a hablar de las obras de la ley y del propósito de la ley en el capítulo 3 y 4, allá donde habla acerca del propósito de la ley. Pero en este caso hipotético, que alguien quiere cumplirla, según Santiago lo que vimos es que debe de cumplirla toda, ¿verdad? Sin ofender en nada, sin ofender en un punto, ¿verdad que sí? Entonces vamos a suponer que ustedes quieran, o que yo quiera, ser salvo por las obras de la ley. Vamos a ser salvos por las obras de la ley. Vamos a revisar, vamos a enfocarnos nada más en un solo capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento. Éxodo. Me parece que el capítulo 20, los 10 mandamientos. Pero de esos 10 mandamientos vamos a escoger solo uno. El primero, que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Yo creo que ya con ese mandamiento nosotros estamos fritos, hermano. Con ese, ya nosotros no podemos cumplir las obras de la ley. Con ese, ya con ese. Pero no solo eso, puede ser que nosotros tengamos acciones siempre correctas, que vivamos una vida moralmente excelente, que nadie tenga tacha alguna, que nadie pueda reprendernos a nosotros, que nuestras acciones sean buenas. Pero ¿qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay en tus emociones? ¿Tú alguna vez has pensado mal contra alguien? ¿Ya? Por eso no eres salvo por las obras de la ley, porque simplemente ofendiste en un solo punto. Nosotros tenemos evidencia en la Biblia. Los hombres de Dios descritos en aquel pabellón, en Hebreos, el capítulo 11, todos hablaron pero ¿saben qué? Todos pecaron delante de Dios. Hombres como Moisés, David, Salomón, Noé. Es más, el mismo Cornelio, que en Hechos 10 la Biblia declara que era un varón justo, temeroso de Dios, y que andaba dando limosnas y todo eso. Él no fue salvo sino hasta que Pedro le predicó a Cristo.
No fue salvo sino hasta que Pedro le habló acerca de Jesucristo. Tenemos la evidencia bíblica de que ningún ser humano ha podido ser salvo por las obras de la ley. Nosotros mismos sabemos que no podemos ser salvos por las obras de la ley. Solamente basta decirles cuántos pecados hoy, no ayer, ni antes de ayer, hoy tú has cometido. Hoy. ¿Cuánta desobediencia a la ley tú has cometido hoy? Dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, y por eso nosotros no podemos cumplir con toda la ley. Y por eso el propósito de la ley nunca ha sido para salvación, nunca ha sido para salvar, sino hacer conocimiento del pecado en nuestras vidas. En Romanos 3:20 lo vimos. Además, hermanos, como les dije ahorita, vamos a ver más adelante cuál fue el propósito de la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Entonces ahora yo puedo quitar dos posibles caminos y dejar un camino, el real camino, y otro camino hipotético que el hombre se ha inventado. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro aquí, volviendo al contexto, es que él le está diciendo, mira, nosotros, tú y yo y los demás judíos, nosotros somos judíos de nacimiento, nosotros no somos pecadores, nosotros no somos gentiles. Pero Pedro, tú y yo, judíos, teniendo la ley, nosotros no pudimos ser salvos por las obras de la ley. Nosotros tuvimos que acudir a Cristo para poder ser salvos. Nosotros tuvimos que ir y depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo para poder ser salvos. Nosotros, judíos, si tú me dijeras, Pedro, que fueron ellos, los gentiles, que depositaron su fe y su confianza en el Señor, y que nosotros seguimos con la misma rutina, seguimos con las mismas cosas, cumpliendo la ley, yo te dijera, ok, son ellos los que tienen que acercarse a Dios, no nosotros. Pero nosotros, miren lo que dice el 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, o sea, Pedro, tú y yo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pedro, nosotros no pudimos ser justificados por las obras de la ley. Pedro, tú mismo lo enseñaste. Tú mismo enseñaste eso. En Hechos 15:10, en el concilio en Jerusalén, tú dijiste, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, de igual modo que los gentiles. Entonces, Pedro, tú lo dijiste, que nosotros no pudimos llevar esa carga de la ley. Vamos a ver entonces la justificación por fe. Romanos 3:20 dice que la ley es para conocimiento del pecado, ¿verdad? Para que todo el mundo para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Gloria al Señor. Sigue diciendo que no hay diferencia. ¿Saben por qué no hay diferencia? ¿No conocen el pasaje? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven el contexto en el cual dice por cuanto todos pecaron? Se está refiriendo a que tanto los judíos como los gentiles han pecado delante de Dios. Y dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ni entre judíos ni entre gentiles, no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Esta justicia, que es por medio de Cristo, se hace posible a través de 3 términos que acabamos de leer en este contexto. En este contexto nosotros estamos viendo que tanto gentiles como judíos están condenados delante de Dios. De hecho, en el contexto, Pablo acaba de acusar a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y cuando introduce la salvación, lo hace primero declinando la justificación por las obras de la ley, que es lo que acabamos de ver. Y segundo, diciendo que la justicia por medio de Cristo se ha manifestado para todos los que creen en Él, tanto judíos como gentiles. Esta justificación por la fe en Cristo se hace posible por 3 términos que están allí. El primero, justificación. El segundo, redención. Y el tercero, propiciación. Justificación significa declarar justo al culpable. Declarar justo al culpable. Es un término utilizado mayormente cuando hay un juicio legal, por así decirlo. En términos legales es decirle al culpable: mira, yo te declaro justo. Yo no te estoy haciendo inocente. Tú no eres inocente. Pero yo te estoy declarando inocente. Yo te estoy declarando no culpable. No es lo mismo. Porque nosotros somos culpables del pecado. Ahora nos declararon inocentes. ¿Por qué? Por la justificación en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que significa entonces la justificación en Cristo Jesús? Bueno, que Él nos hizo a nosotros justo, o nos declaró a nosotros justo. Cristo asumió nuestra culpa y nosotros, o a nosotros, fue imputada, fue cargada, fue acreditada la justicia que tenía Cristo o que tiene Cristo. Eso es lo que significa justificación. Redención. Ese término viene del mercado esclavista. Redención viene acerca de pagar un rescate por alguien que no puede pagar. Es decir, un esclavo tenía un amo y ese amo no lo podía soltar hasta que él pudiera pagarle. Pues alguien venía, le pagaba y ya ese esclavo era libre de ese amo. Tenía un nuevo amo que podía decir: ya tú vienes conmigo, o bien podía dejarlo libre. Así era lo que se hacía en ese tiempo en el mercado esclavista. Entonces, en ese sentido, la redención es que Cristo pagó por nosotros la deuda que nosotros teníamos con Dios. Cristo nos redimió, como vamos a ver en Gálatas 3:13, de la maldición del madero. Nos redimió de nosotros haber estado en esa cruz. Propiciación. Esto tiene que ver con el apaciguamiento de la ira de Dios por su santidad ofendida. Cuando nosotros estamos en pecado, la santidad ofendida de Dios requiere de que se apacigüe su ira por esa santidad ofendida. Pues Cristo lo hizo por nosotros. Lo que sucede generalmente es que tú pagas tus deudas. Lo que sucede generalmente es que en las religiones paganas lo que sucede es que la persona que ofende al Dios va y apacigua la ira de ese Dios. En nuestro caso, nosotros no pudimos hacer eso. Cristo lo hizo por nosotros. Y por eso se llama propiciación. Ahora bien, yo te voy a platanar qué es todos esos términos que hemos visto. Redención, justificación, propiciación. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que significa la justificación por la fe en Cristo? Bueno, lo que significa es que nosotros somos justificados en Cristo, por la fe en Cristo, cuando reconocemos el sacrificio de la cruz que Él hizo por tu pecado, por mi pecado, para salvarnos, para que nosotros no tuviésemos culpa, tacha alguna delante de Dios. Eso es lo que significa. Sabiendo que nosotros no podíamos pagar la deuda que teníamos y que Él pagó esa deuda, Él asumió nuestra culpa y nosotros asumimos su justicia. Es como un cambio de rol. Lo que nosotros no pudimos lograr por nuestros propios méritos, lo que nosotros no pudimos lograr por las obras de la ley, lo que nosotros no pudimos lograr por no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley, Cristo lo hizo por nosotros. Dios coloca al impío en la posición de su hijo y a su hijo en lugar del impío. Segunda de Corintios 5:21 lo dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios
en Él. Pablo, en Romanos 4:25, lo resume de esta forma: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es el resumen del Evangelio. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. De manera que, hermanos, tenemos la justificación por las obras de la ley, en la cual tienes que realizar todas las cosas escritas en el libro de la ley. Tenemos la justificación por fe en Cristo, en la cual solamente tenemos que reconocer, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay dos opciones. Hay uno hipotético, que es el de las obras de la ley, por cuanto la ley no ha sido dada para salvar. Y hay otro que es el único camino. Ahora bien, hermanos, ¿y no es mejor el camino de la cruz? ¿No es mejor el camino de la cruz? ¿No es más fácil? ¿No es más fácil el camino de la cruz? Pero eso era lo que estábamos hablando al principio, que nos gusta que nos hagan todo. En el camino de la cruz ya Cristo hizo todo por nosotros. En el camino de la cruz ya solamente tenemos que aceptar, está todo colocado en la bandeja, para que nosotros simplemente aceptemos a Jesucristo. Es mejor el camino de la cruz al camino en donde yo tengo que hacer todas las cosas para poder ser salvo por las obras de la ley. Pero no obstante eso, en el camino de la cruz, en la justificación por la fe en Jesucristo, yo no tengo esa dependencia, esa pendencia de que si yo le hablo mal a mis padres, ya no puedo ser salvo o voy a perder mi salvación. Y no es que en el camino de la gracia nosotros no debamos obedecer, no debamos guardar las cosas escritas en la palabra de Dios. Es que cuando fallemos, y hermanos, vamos a fallar, nosotros no vamos a estar con esa incertidumbre de que si soy salvo o no soy salvo porque pequé de nuevo. Es que ya Cristo lo hizo todo por ti y por mí. Es solamente aceptar ese camino. Pero como dijimos en el principio, el hombre no quiere aceptar el camino más fácil cuando se trata de salvación. Si se trata de dinero, sí. Yo no quiero trabajar, yo voy a jugar loto para ver si me lo saco. Así tengo toda mi vida resuelta económicamente y no doy un golpe más. ¿Así que dicen? No doy un golpe más. Pero hermano, en la salvación, en la vida, tú no vas a dar un golpe más, solamente aceptar a Jesucristo. Pero si es por tu propio mérito, tú vas a tener que seguir viviendo una vida moral, la cual no te va a permitir entrar en el cielo. Pero no queremos aceptar a Jesucristo. O más bien, el ser humano, el hombre natural, como lo declara 1 Corintios 2:14, no quiere aceptar a Jesucristo. No quiere irse por el camino más fácil. De manera que Pablo le dice a Pedro: nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley. ¿Qué tú esperas de ellos? Recuerden lo que está haciendo Pedro. Pedro está intentando judaizar, según vimos en el versículo 14. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Por qué tú quieres que ellos vengan a la ley? Ese es el pensamiento de los judaizantes. En Hechos 15 ellos decían: está bien, somos salvos por Cristo, somos salvos por la gracia, pero si ellos no cumplen con la ley de Moisés y no se circuncidan, no van a poder ser salvos. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí, dejándose influenciar por esa corriente. Y Pablo lo corrige y le dice: Pedro, tú y yo no pudimos ser salvos por esa vía. Tú y yo conocíamos la ley, tú y yo teníamos la ley, tú y yo estábamos, incluso teníamos los remedios para cuando pecáramos, que era ir y hacer el sacrificio para que sean cubiertos nuestros pecados. Pero Pedro, eso no nos permitió entrar, y nosotros reconocimos que la reconciliación con Dios solamente se da por la fe en Jesucristo. Cuando tú te convertiste, lo reconociste. Cuando yo me convertí, lo reconocí. Y entonces, Pedro, ¿cómo es posible que ahora tú estés, por eso fue que lo llamó hipócrita, tú estés en contra de lo que tú creíste? ¿Cómo es posible eso?
Si tú no pudiste, que tuviste todo en bandeja de plata para cumplir las obras de la ley, porque tú la tenías, ellos ni siquiera la tenían, ¿cómo tú esperas que ellos la tengan? ¿Cómo tú esperas que ellos sean salvos judaizándose, cumpliendo todas las cosas escritas en la ley? ¿Cómo es eso, Pedro? Ellos no pueden. ¿Saben por qué? Porque ni tú ni yo tampoco pudimos. Y nadie puede. La primera es una descripción general. En el 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley. La segunda descripción es algo personal de Pablo, como un testimonio, como algo de su experiencia, cuando dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y después dice él, nadie, ni judíos ni gentiles, ni judíos ni gentiles, van a poder ser salvos por las obras de la ley. Nadie va a poder ser salvo por su intelecto. Nadie va a poder ser salvo por su esfuerzo. Nadie va a poder ser salvo por su vida moral. Tiene que aceptar a Jesucristo, tiene que venir a Cristo y tiene que reconocer, no solamente creer, porque dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan, es creer en la obra redentora de Cristo. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué es lo que tú tienes que creer? En la obra de la cruz. En eso es que tú tienes que creer. Creer en Cristo, en lo que Dios hizo en la cruz, en lo que Cristo hizo en la cruz. En eso es que hay que creer para poder ser salvo. Segundo punto, la transición de las obras de la ley a la fe en Cristo. Y si buscando, dice el 17, ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Aquí Pablo, y vamos a recordar una vez más, los judaizantes lo que quieren es decirle, si ellos no se circuncidan, si ellos no guardan la ley, no van a poder ser salvos. Esa es la enseñanza de ellos. Por tal motivo, estos judíos que habían creído en Cristo y no guardaban la observancia de la ley, eran pecadores. Estos judíos, según Pablo, según su relato aquí, porque él está poniendo algo hipotético a Pedro y a todo el que está allá. Si nosotros, judíos de nacimiento, no gentiles, judíos de nacimiento, buscamos ser justificados en Cristo y por eso somos hallados ministro de pecado, somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí? Le voy a leer esta versión, la Nueva Traducción Viviente, el 17, mire lo que dice. Supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. La PDT dice, nosotros, los creyentes que somos judíos, acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Esto demuestra que también nosotros somos pecadores. Pedro, si según la enseñanza que tú estás dando de que se necesitan las divisiones todavía entre judíos y gentiles, de que se necesita cumplir la ley, de que se necesita circuncidarse, si ya nosotros hemos salido de ahí, de toda esa observancia de la ley, si ya nosotros no guardamos la ley, si buscamos ser justificados en Cristo, nosotros somos hallados pecadores, a nosotros se nos dice que somos pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, es Cristo entonces quien nos hace pecar. Imagínense a Pedro cuando Pablo le dice eso. O sea, tú estás diciendo que yo, que olvidé las cosas de la ley, buscando ser justificado en Cristo, Cristo me está haciendo pecar. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Es Cristo el ministro de pecado, es Cristo el que me está poniendo al servicio del pecado. Y por eso es tan contundente la respuesta a la pregunta retórica. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué sigue diciendo? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Lo que está diciendo el pasaje aquí es que si ya yo destruí las obras de la ley, si ya yo no hago las obras de la ley en mi vida, yo estoy reconociendo que la justificación es por Cristo. Ahora bien, si tú me estás diciendo a mí que no, que yo tengo que cumplir la ley,
entonces yo fui un transgresor. Yo soy culpable. ¿Sabes por qué? Porque yo me aparté de la ley, que era lo que tenía que seguir haciendo para poder ser salvo. Henry Schlier lo dice así: la justificación por la fe que nos muestra a estar entre los pecadores no hace a Cristo servidor del pecado. Al contrario, si vuelvo a rehacer lo que antes deshice, es decir, la ley, y busco en ella otra vez mi justificación, entonces me manifiesto como violador de la ley por haberla anulado entonces. Si yo dejé la ley atrás, pero tú me estás diciendo que no, que se necesita todavía de la ley, pues entonces yo soy un transgresor porque ya yo había abandonado la ley. Si las cosas que yo destruí, si ya yo la ley la destruí en mi vida, y entonces vuelvo y la edifico, que es lo que está haciendo Pedro, entonces yo soy un transgresor porque anulé la ley en mi vida en un tiempo, y por eso, por las obras de la ley, ya yo no voy a poder ser justificado, porque ya por eso, porque yo me aparté de la ley, ya no cumplí toda la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La Nueva Traducción Viviente dice así: cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Cristo. Fue, hermanos, la misma ley que no permitió que yo fuera salvo por la ley. Fue la misma ley la que me condujo hasta Cristo. Fue la misma ley la que me dijo: mira, tú estás cometiendo pecado. La misma ley fue la que me mató. Yo por la ley, dice el pasaje, el versículo 19, yo por la ley soy muerto para la ley. La misma ley me mató para la ley. La misma ley me condenó. Lo que ella está diciendo me condena. Pero como yo soy muerto para la ley, ahora yo puedo vivir para Cristo. Ahora yo puedo vivir para Cristo. Y esta es la razón por la cual yo no puedo volver atrás, sino que debo confiar en la justificación por la fe en Jesucristo. La ley misma, hermanos, me indujo, me direccionó a buscar otra alternativa que no fuera la ley. Otra alternativa que pudiera llevarme a una reconciliación con Dios, como dice en Romanos el capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esa transición que hizo Pedro y que hizo Pablo y que hicieron los judíos, todos los que hemos creído en Cristo Jesús la hemos hecho. Hemos abandonado nuestras creencias, hemos abandonado nuestras doctrinas, hemos abandonado nuestro intelecto, hemos abandonado todo lo que creemos que nos podía hacer estar bien con el Señor para creer en la justificación por la fe en Jesucristo. Y todas esas personas que están reservadas para salvación también van a poder hacer lo mismo. Y los que no crean en eso, pues lamentablemente no van a poder entrar en el reino de los cielos, porque hay solo un camino. No hay mérito alguno que nos pueda llevar a Dios, porque no es por obra para que nadie se gloríe. No hay camino diferente de Cristo que nos pueda llevar a Dios, porque Cristo es el único camino. No hay otra persona nacida en el mundo entero que nos pueda guiar a Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay justicia propia que me pueda acercar a Dios, porque el fin de la ley es Cristo. No hay ley terrenal que me pueda llevar a Dios, porque el fin de la ley es Cristo. No hay ninguna puerta que me pueda llevar a Dios, porque Dios, Cristo, es la puerta de las ovejas. No hay ningún líder de ninguna iglesia que me pueda llevar a Dios, porque Cristo es el buen pastor.
No hay ninguna dieta alimenticia ni ningún alimento que pueda hacerme llegar a Dios, porque Cristo es el pan de vida. No hay vida moral que pueda llevarme a Dios. No hay una vida moral. ¿Por qué? Porque Cristo es el único justo, el que murió, el justo por los injustos, porque no hay justo ni aún uno. No hay familiares que me puedan llevar a Dios, porque no depende ni de engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne. Solamente depende de Dios. Solamente depende de aquellos a los cuales Dios le haya hecho creer en Jesucristo. No hay dinero que te pueda hacer comprar la salvación, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. La salvación, el Espíritu Santo, Cristo, no se obtiene con dinero. Solamente en Cristo, hermanos, hay salvación. Y todos en algún momento lo van a entender. Nosotros para vida eterna y otros para perdición, pero en algún momento van a entender que Cristo es la única salida, hermanos. Cristo, la única salida. ¿En cuál grupo estamos? ¿En los que creemos en la justificación por fe, o en los que creemos en que nos podemos salvar por nuestro propio intelecto? ¿En cuál grupo estamos? Último punto para terminar. 2 pruebas irrefutables de que la justificación es por la fe en Jesucristo. El 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego de esa transición, hermanos, debemos ver estas 2 pruebas irrefutables que este pasaje nos enseña. La primera es que yo ahora estoy crucificado con Cristo en la carne. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Romanos 6 lo declara así: nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que le servía al pecado, el que le servía a la carne, el que le servía a la ley, el que le servía a las obras, fue sepultado juntamente con Cristo. El cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, hermanos. Nosotros a través del bautismo hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido muertos con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya yo no vivo en lo que yo vivía. Yo no persigo lo que yo perseguía. Ahora mi deleite es Cristo. Una prueba irrefutable, hermanos, de que nosotros podemos ser justificados por la fe en Cristo, es que ya nosotros no podemos dejar enseñorearnos del pecado. El pecado nos enseñoreará de vosotros, dice Romanos 6. Una prueba irrefutable, hermanos, es que nosotros tenemos una mentalidad diferente, porque nosotros hemos creído en Jesucristo, porque nosotros tenemos una nueva vida, porque nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos dirige y que nos guía. Es una prueba irrefutable que nosotros tenemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Cristo es el que me amó y el que se entregó a sí mismo por mí. Mi viejo hombre ya fue vencido, y cuando yo me entregué en Jesucristo en un acto de fe, en un acto de arrepentimiento y fe, eso dura para toda la vida. Y ya no hay vuelta atrás, ya no hay ley que me haga volver atrás. Ya no puedo perder mi salvación, porque ya Cristo lo hizo todo por mí, hermanos. Esa es la primera evidencia, la primera prueba irrefutable que nos muestra este pasaje. Y la segunda es en el versículo 21, que dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Miren lo que dice esa traducción: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. La idea en el pasaje es clara y nos dice: si por la ley yo hubiera podido ser justificado, ¿para qué vino Cristo a morir por mí?
Si por la ley yo hubiera podido alcanzar salvación, hubiera podido estar reconciliado con Dios, ¿por qué Cristo tuvo que padecer? Tuvo que padecer, hermanos, porque el sistema de la ley no funcionaba, no funciona y nunca va a funcionar. Tus intelectos no funcionan. Se necesitaba de un Cordero santo y sin mancha y sin relación con el pecado que pudiera pagar el rescate por nosotros los pecadores. Si el sacrificio de Cristo no hubiera sido necesario, ¿cuál era la necesidad de que Él viniera y muriera por nosotros? Vamos a ver. Cristo fue escupido. Cristo fue ultrajado. Cristo fue abofeteado. Cristo fue maltratado. Cristo soportó en menos de un día varios juicios sin poder comer, sin poder beber. Tuvo que soportar el escarnio de las personas cuando estuvo en la cruz del Calvario. Cristo murió crucificado, clavándole clavos en las manos y en los pies. Cristo le pusieron una corona de espinas. A Cristo le traspasaron el costado. Cristo estuvo muerto por 3 días. Lo más doloroso para Cristo. Por primera vez, Cristo sintió que el Padre se alejó de Él. En Juan 8:29 Él decía: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Cristo sabía que el Padre siempre estaba con Él, pero en la cruz del Calvario, cuando estaba muriendo por ti y por mí, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió que el Padre por una única vez se apartó de Él y lo dejó solo. Cuando Él dice: mi Padre no me deja solo, porque yo hago su voluntad. En ese momento Cristo sintió la lejanía de su Padre. Entonces, ¿cuál era la necesidad de que Cristo padeciera todo eso si yo hubiera podido ser justificado por las obras de la ley? Si yo hubiera podido ser justificado por las cosas que yo entiendo que son correctas. Si yo hubiera podido ser justificado por mi moralidad, por vivir una vida moral eternamente bien. ¿Cuál era la necesidad de que Cristo padeciera todo eso? La muerte de Cristo, hermanos, nos deja saber, es una prueba irrefutable de que la salvación solamente se logra por la justificación, por la fe en Cristo, por la gracia de Dios mediante la fe, en un acto de arrepentimiento y fe que nosotros podamos hacer. Es una prueba irrefutable, hermanos, esa muerte de Cristo, porque si hubiera otro camino, ¿por qué el Padre hubiera mandado a su Hijo y por qué Cristo se hubiera ofrecido? Si hubiera otro camino, ¿por qué razón se tenía que coger el más doloroso? Se tuvo que coger ese camino porque se necesitaba de alguien sin mancha delante de Dios, para que en la cruz del Calvario la justicia de Dios y la misericordia de Dios hubieran podido ser manifiestas. Porque Dios no podía dejarnos a nosotros sin una justicia, pero también quiso tener misericordia, y por eso el Cordero allí murió. Pero gloria a Dios que resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, y podemos confiar en Él y podemos saber que algún día también resucitaremos glorificados con Él en gloria. Esto nos hace pensar, hermanos, claramente que lo que Cristo hizo por nosotros era necesario para una justificación. Y por eso hemos de contemplarlo en la cruz. Hemos de adorar su nombre, hemos de alabar su nombre, hemos de exaltarle, hemos de glorificarle solo a Él, porque solamente en Él hay salvación y porque solamente Él pudo cumplir
¿quién se encuentra? ¿Quién es digno de abrir el rollo? Bueno, Cristo. Él es el único suficiente, y su sacrificio perfecto, eficaz, su sacrificio redentor, su sacrificio propiciatorio me permite ahora estar en una comunión con Dios. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó y ya yo no necesito de ningún intermediario, porque el intermediario es Cristo. Y ahora yo puedo hablar directamente con mi Padre, cosa que antes no podía hacer. Cristo es el único que me puede llevar a Dios, hermanos. Cristo el único. Hemos visto que el camino de la cruz es el más fácil. Aunque el hombre no lo quiera entender, aunque quiera vivir en su propio intelecto, aunque quiera vivir en sus propias obras, pero el camino de la cruz es el más fácil. Y no solo eso, el camino de la cruz es el único camino. El único camino. Así que la justificación es solo por fe. Solo por la fe en Jesucristo, y no hay obras de la ley que valgan. Nosotros, al igual que los judíos y al igual que todos, hemos hecho una transición de creer en lo que creamos, en lo que hayamos creído antes, a creer en Jesucristo. Y por eso hoy podemos ser salvos y podemos estar en una salvación con nuestro Señor. Hay dos pruebas irrefutables de que podemos ser salvos, o de que somos salvos solo y únicamente por la justificación, por la fe en Cristo, que son que ya yo estoy crucificado en la carne con Cristo y vivo para Dios, para llevar fruto para Dios, para que Cristo pueda ser reflejado en mí, para que la gloria de Dios pueda ser reflejada en mí. Y la otra es que fue necesaria la muerte de Cristo, porque es el único camino que hay. Nuestra devoción y obediencia a Dios debe ser guiada por la gratitud a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. La salvación es por gracia mediante la fe. Y tan solo con mirar a Cristo ya podemos ser salvos. No necesitamos de ningún tipo de obras de la ley. No necesitamos. Y eso es lo que debemos comunicar al mundo. Eso es lo que debemos comunicar al mundo, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó para poder salvarnos. Y que es la única vía que podemos acercarnos a Dios. Padre amado, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu don. Gracias por Cristo. Gracias. Gracias, Señor, porque no teníamos forma de salvarnos. Pero tú en tu misericordia y en tu gracia enviaste a Cristo. Y por eso podemos decir ahora, como dijo el apóstol Pablo, no desechamos tu gracia, porque si por mí, si por la ley, si por cualquier otra causa fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero sabemos que la muerte de Cristo no fue en vano. Sabemos que por ella podemos entrar en tu reino, podamos tener comunión contigo. Podemos ser salvos, Señor. Podemos ser salvos. Gracias por Cristo. Gracias, Jesús, por ofrecerte a morir por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, para que hoy nosotros andemos en vida nueva. Ayúdanos a mirarte desde la gratitud. Ayúdanos a entregar nuestra vida a ti, Señor. No como una decisión que un día tomé, sino como una constante decisión en mi vida de solamente alabarte a ti, bendecirte a ti, seguirte a ti, obedecerte a ti. Ayúdanos, porque te necesitamos. Y por eso nos has dado tu Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos dirija. Queremos que seas tú el exaltado en nuestras vidas, para que seas tú, Señor, quien muestres tu gloria cada vez que nosotros hablemos, cada vez que nosotros miremos, cada vez que nosotros podamos entablar una conversación con alguien, que puedan verte a ti. Ayúdanos a reflejar tu gloria.
tu gloria, la gloria que le diste a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, la gloria que tú tienes en tu trono. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos y a ser humildes y agradecidos delante de ti, Padre. Gracias por Cristo una vez más. Gracias por el sacrificio de la cruz. Y sobre todo gracias por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para que pudiésemos ser participantes de esta bendición. Gracias. En Cristo oramos. Amén.